Buenas noches, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén. Qué bueno es poder estar de nuevo aquí viendo sus rostros, ¿verdad? Sus rostros hermosos desde aquí. Y le doy gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado en este viaje junto a mi familia, ¿verdad? A mi esposa Cristina, María Argentina. Lo que pasa es que ustedes saben que en los pueblos se usa el apodo. Pero ella se llama María Argentina, Odette Prensa y Elimar. Y de verdad que me siento más que contento porque en esta tarde noche, nos acompaña un verdadero amigo, nuestro amigo Dani, que está ahí sentado y que decidió venir aquí a acompañarnos, decidió traernos a la iglesia y también decidió quedarse con nosotros. Así que el Señor es bueno, ¿verdad? Y misericordioso. Estuvimos en su casa junto a su esposa, Yanira. Ella viene. Vamos a orar para que ella pueda llegar también con sus hijos y tengamos la oportunidad de compartir el evangelio de la palabra de Dios, ¿verdad? El alimento espiritual, lo que vale para siempre. El hermano dice que no me conocía. Yo sí le conocía a él, porque ya lo he visto muchas veces por YouTube. Entonces ya lo conocía, ¿verdad? Y de verdad que para nosotros es un placer. Cuando el hermano Manuel me llamó y me dijo, hermano, queremos que esté de nuevo con nosotros, yo le dije, bueno, tengo una incertidumbre, y es precisamente ese compromiso que había hecho con esta familia, de estar en su casa. Bienvenida, Yanira y Daniel y Justin, ¿verdad? Pueden sentarse aquí. Ellos son la familia por la cual nosotros habíamos hecho compromiso esta tarde. Y el Señor es misericordioso y Él es tan bueno con nosotros que el hermano Manuel me dijo, no, pero hable con ellos para que esté con nosotros aquí en el estudio bíblico. Bueno, llamé a Yanira y todo se arregló. Ella dice, sí, ustedes pueden venir. Y mira qué bueno ha sido Dios que ellos decidieron venir a estar con nosotros. De verdad que me siento muy emocionado de que ellos estén con nosotros y de que ustedes como iglesia me hayan tomado en cuenta para compartir el estudio bíblico esta noche. Vamos a tener un tiempo de oración y así nos encomendamos en manos del Señor. Señor y Dios, agradecidos estamos de tu presencia en este lugar. Y gracias, Señor, porque tú nos bendices y, Señor, eres tan bueno, tan misericordioso. Nos demuestra, Señor, que somos tus hijos, que somos no solamente criaturas, sino hijos tuyos, que tenemos beneficios, que tenemos privilegios, que tenemos bendiciones que no entendemos y tantas bendiciones, Señor, que sobreabundan en nuestras vidas. Gracias por esta iglesia, Señor, que crece, que va hacia adelante y que tú has usado, Señor, como instrumento para la propagación de tu evangelio en este entorno y más allá. Gracias, Señor, bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes y que tu palabra, Señor, sea la que nos hable en esta noche, que no sea nada de mi propia voluntad, sino de tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos por la compañía de Dani y Yanira y de sus hijos, Señor, con nosotros. Permite que tu palabra también pueda hablar a sus corazones, de manera, Señor, que ellos puedan a ser hijos tuyos, Señor, y que ellos puedan, oh Señor, venir a tus pies y que ellos puedan sentirse, Señor, como hijos tuyos amados, como nosotros también nos sentimos. Gracias, oh Dios, dirígenos en todo y que tu Santo Espíritu nos guíe. En nombre de Dios Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Ahí encontramos la historia de un hombre llamado Abraham. Dios llama a Abraham y allí vamos a aprender en esta noche las características de un verdadero cristiano, las características de un hijo de Dios, o las características también de una iglesia, si así podíamos también adaptar y aplicar estas
consejos que encontramos en el capítulo 12 de Génesis. Allí encontramos la historia de un hombre, y no solamente de un hombre, sino también de una familia. Abraham, es muy fácil repetir, ¿verdad? Como aquellos que repiten, como un pajarito de estos que repiten mucho las cosas, ¿verdad? Las cotorritas, que somos hijos de Abraham, porque eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero no es fácil asumir toda la responsabilidad de Abraham para nuestra vida hoy. Cuando vamos a tomar modelos de una figura, lo vamos a hacer en todo el contexto, no solo en aquellas cosas donde ese personaje queda en la mejor posición. Abraham, si así, sin la H, ¿verdad?, en medio, y al medio sin la otra A, ¿verdad?, solamente Abraham, significa el Padre exaltado. Y nació en Ur de los Caldeos, donde vivió con su padre y sus hermanos Nacor y Harán, donde se casó con una entonces llamada Sarai, y era descendiente de Sem e hijo de Taré, y fue fundador de la nación de Judá. Él era caldeo de los ismaelitas y de las otras tribus árabes. Ustedes o nosotros conocemos poco o medio o mediano o mucho de la historia de Abraham. En esta noche nosotros queremos resaltar en esta historia 7 claves esenciales o 7 características esenciales que están allí escritas desde siempre. Allí están esa historia está escrita ahí y se encuentra en el Génesis, ¿verdad?, que es el inicio de la Biblia, el principio de la palabra de Dios. Y de esa historia vamos a estar aprendiendo, ¿verdad?, estas 7 características de un verdadero cristiano de Dios. Esto es el Padre exaltado, como dijimos, es el significado de Abraham. Pero también, luego que el Señor pone el nombre Abraham, lo cambia de Abraham, lo cambia a Abraham, que significa padre de multitudes. 7 aspectos o 7 características que hoy lo están esperando a ustedes, a cada uno de nosotros, para que si lo atraviesa o lo cumplimos, no tenga nada que envidiarle a la persona de Abraham. Así nos ve Dios, ¿verdad? Abraham, padre de multitudes, el Padre exaltado, pero también Él a cada uno de nosotros nos ve de la misma manera como fue visto Abraham, ¿verdad? Entonces también, para que se vaya haciendo, nos hagamos la idea de lo que es los privilegios que vamos a obtener en el cielo, en la vida eterna. Ustedes van a compartir la mesa con el mismo Abraham. Estaremos compartiendo la mesa en la eternidad con el mismo Abraham, ¿verdad? Porque ya hemos sido a ser llamados hijos de Dios. También hemos sido llamados de la misma manera que fue considerado Abraham por la fe, ¿verdad? Hemos nosotros conocido al Padre. Pero fundamentalmente para esta noche, ahora su vida puede salir de una vez por todas cada uno de nosotros podemos salir de lo que sería la mediocridad cristiana o la inexpresibilidad o la religiosidad, ¿verdad?, en la que muchos cristianos de hoy en día se encuentran, ¿verdad?, lamentablemente. Y podríamos entonces pasar a convertirnos en hombres y mujeres que podamos glorificar a Cristo con nuestras vidas. En Génesis capítulo 1, ¿verdad?, retomamos y vamos a la historia que habíamos dicho donde íbamos a basar nuestro estudio de hoy. Pero Jehová había dicho, vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serán benditas y serán bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldeciré,
y será bendita en ti toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Allí dice que Jehová llamó a Abraham, este hombre, y él le había hecho un llamado a Abraham hace ya un poquito más de tiempo, no solamente ahí en el capítulo 12, sino también en los versículos que le anteceden, vemos el llamado de Abraham mucho antes de este tiempo. Y dice así, en el versículo 27 del capítulo 11 anterior, dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milcá, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y Lot, hijo de Harán, hijo de sus hijos, y Sarai su nuera, mujer de Abraham, sus hijos, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. O sea, el llamado de Abraham había sido anticipado al capítulo 12, pero él no había tomado la decisión, él no había obedecido 100% el llamado de Dios. Pero aún así Dios tuvo misericordia de Abraham y lo llamó. Lo primero que vemos aquí es un llamado soberano de Dios. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. No fue una sugerencia o una idea o una opción o algo igualitario o intercambio. Fue una orden. Esa orden, quiero que usted entienda muy bien, o queremos que entienda muy bien, no le resulta sencilla para obedecer a Abraham. Tenía que dejarlo todo sin condiciones y sin renegar, ¿verdad?, al mandato de Dios. Cuando le dice que él será bendita, todas las familias, hay que ir al original, porque aquí el sentido es muy abarcativo y no se limita a los Pérez, ¿verdad?, o los Rodríguez o los Martínez, ni hemos de tomar apellidos clásicos en el habla hispana. Familia aquí es la palabra, una palabra, ya usted sabe, en hebreo, un poquito difícil, pero significa mispashá, y habla de un tipo, una clase, un género, a gente o de cosas, una especie de animales o un grupo de individuos relacionados, una tribu o un grupo de cosas relacionadas. El principal concepto de mishap, que es lo que dijimos anteriormente, es que la gente, los animales o las cosas que lo componen, parentesco o relaciones sencillas similares a algún tipo, forman una familia, clan o especie. De ahí que el término designe tanto un grupo de familia cercana o una especie. De ahí que se refiere a toda una nación. Todo indica que Dios quiso separar a Abraham de su familia idólatra, ¿verdad?, de allá de donde lo llamó, de Ur de los Caldeos, para hacer de él y de su descendencia la nación mesiánica que traería salvación a toda la familia de la tierra. En este mensaje también Dios promete grandezas para Abraham y le bendice de muchas formas, incluyendo las bendiciones materiales. La dinámica de este hecho histórico tiene validez para el creyente de hoy también. En él serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí nos incluye a nosotros, ¿verdad?, los que estamos hoy y los que hemos sido salvados. En Gálatas capítulo 3 y versículos 13 y 14, Dios promete dar a todos los creyentes la bendición de Abraham. Y nos dice que Jesús se convirtió en maldición por nosotros para que pudiéramos recibir la bendición de Abraham. Esto, por supuesto, comienza con nuestro renacer o el convertirnos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero la bendición de Abraham implica otras cosas también. El Señor quiere que prosperemos espiritualmente, emocionalmente, físicamente, así como materialmente. Las bendiciones son nuestras por su promesa y no necesitamos escuchar el hecho de que
esté incluida la prosperidad material. Pero no como grupos por ahí la proclaman, ¿verdad? Nada incorrecto. Pero sí Dios nos bendice materialmente cuando le obedecemos, cuando su palabra está en nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando queremos hacer su voluntad. Todo esto es bueno y cualquiera le gustaría recibirlo de parte de Dios, ¿verdad? Todos nosotros queremos recibir bendiciones de Dios y cuando son espirituales mucho mejor, cuando son materiales, ¿verdad? Son buenas, pero cuando son eternas son más buenas, tal como en Gálatas nos asegura que puede y que debe ser. Pero es aquí que necesita algo de nuestra parte. Cada uno de nosotros no necesitamos hacer nada que esté fuera de lo que ya Dios hizo, pero sí debemos vivir una vida de acuerdo a las exigencias de Dios. Una condición puesta al servicio del propósito y la voluntad de Dios. Primer requisito que vamos a ver en esta noche en la vida de Abraham y la vida de su entorno, ¿verdad? Y de su familia es que Abraham fue obediente. Abraham fue obediente. Vamos a ver 7 características y la primera que vamos a ver esta noche es que Abraham fue obediente. La historia continúa con la efectificación, ¿verdad?, de la herencia de Canaán. Y en Génesis capítulo 13 y versículo 1, allí dice que subió pues Abraham de Egipto hacia Neguev y su mujer con todo lo que tenía y con Lot. Entonces dice así, Abraham era riquísimo, tenía ganado, tenía plata, mucho dinero, en ese entonces mucha plata, mucho oro. ¿Cuántos saben que Dios no se especializa o se caracteriza por levantar a desempleados o desocupados, ¿verdad? A Dios le gusta buscar hombres y mujeres ocupados. Y volvió por su jornada desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, el lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tenía tienda. Le quedó suficientemente claro que Lot tampoco era un menesteroso, ¿verdad? Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Eso es referente a Lot. Recuerden que Lot era sobrino de Abraham, hijo de un hermano de Abraham que había muerto. Y esto le había traído a él algunas dificultades. Ambos habían crecido, ¿verdad?, materialmente. Le había crecido su ganado, le había crecido su pertenencia, le habían crecido también sus criados y se le había complicado la situación a Abraham. Y la tierra no era suficientemente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el jebuseo habitaban entre las tierras. Muy parecido cuando los ministros de una denominación cristiana entran en profunda enemistad con lo que otra denominación cristiana. Entonces Abraham dijo a Lot: no habrá ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, dice ahí. Este verso es a todas luces la síntesis concreta y casi perfecta de un primario discurso de unidad, de una unidad que supera la buena voluntad y el buen ánimo, que pudiera tener un grupo de ministros de distintas denominaciones, o más bien congregacional, que un día deciden unirse a tomar una taza de café y dialogar de temas comunes, teniendo mucho cuidado de no hacer mención a ninguno de los puntos de divergencia que mantienen. Me quedo con la forma de Abraham. Lo primero que interesa es que somos hermanos, ¿verdad? Después podemos hablar de todos los demás. Sin embargo, la clave que encontramos en Abraham aquí está en el versículo 9 del capítulo 12. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Neguev. Allí encontramos entonces, el capítulo 9 del 13, perdón. Dice el versículo 9: no está toda la tierra delante de ti,
yo te ruego que te apartes de mí. Si fuere a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si fuere a la mano derecha, yo iré a la mano izquierda. Así que vemos ahí la primera clave de Abraham, siendo obediente y también de una manera equilibrada, ¿verdad? Poner el balance al conflicto que se había presentado entre él y su sobrino. Segunda característica de un buen cristiano es que debemos ser generosos. Dice que el tercer punto lo vamos a encontrar en otra ocasión de una guerra entablada entre Aramfel, rey de Sinar, Ariod, rey de Elazar, Kedorlamer, rey de Elán, y Tidar, rey de Jehová. Menciona muchos reyes ahí que se vieron involucrados en esta guerra y que Abraham participó de esta situación de guerra. Bizar, rey de Gomorra, Sinar, rey de Adán, y Semer, rey de Saboín, y el rey de Belá. El relato completo de este suceso en el capítulo 14 de este libro de Génesis nos habla bastante bien de lo que había sucedido, ¿verdad? Vamos a ir al capítulo 14 y versículo 10 específicamente. Dice así: y el valle de Sidón estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo de el hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Allí vemos el conflicto que se presenta, ¿verdad?, en esta situación de que Lot, habiendo escogido la parte cercana a la ciudad de Sodoma y Gomorra, se había situado en aquel lugar, pero estas ciudades habían sido víctimas de guerra, ¿verdad? Y Lot, como sobrino de Abraham, estaba envuelto en esta guerra. Y dice que todo esto fue sitiado y él se vio involucrado en esta guerra. Y ahí vemos la característica de generosidad de Abraham cuando sucede esta situación. Y el valle de Siquén estaba lleno de pozos de asfalto, dice, como ya hemos leído, y huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo de los hermanos de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que acamparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, al amorreo, hermano de Escol y hermano de Asnel, lo cual era aliado de Abraham. Aquí, cuando habla de Abraham, el hebreo, alude al calificativo que parecía ser, se le daba por parte de los otros pueblos a la familia elegida, a la familia de Abraham. Pero mire el verso 14, del mismo verso 14, lo que dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Allí Abraham se armó de valor, ¿verdad?, siendo confiado en el Señor, habiendo sido elegido por Dios este hombre, y dice que él fue a defender a su sobrino Lot, quien había sido víctima de la guerra. Oyó Abraham que su pariente, o sea, su sobrino, estaba prisionero, y armó a sus criados y los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y le atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y bienes, y a las mujeres de la que habían sido tomadas. Así que vemos a un hombre generoso, a un hombre que se preocupa, ¿verdad?, por su sobrino Lot, y no importa a lo que él se había enfrentado, él pensó en ir
a buscar a este hombre. No importaba lo que le había de costar, ¿verdad? Aún la vida misma para liberar a su sobrino Lot. La tercera característica que vamos a aprender de Abraham en esta noche es la siguiente. Abraham fue un hombre valiente, ¿verdad? Y es lo que realmente denota en la que acabamos de ver. Un hombre valeroso. Disculpen, mis hermanos, lo que acabamos de describir arriba es lo valiente de Abraham. Ahora vamos a ver la siguiente característica. Después de esta batalla tiene lugar un curioso y muy llamativo suceso al que resultaría totalmente imposible resumirlo a un hecho histórico y literal. Es más, si así estudiáramos, no llegaríamos a ningún lugar, ni siquiera podríamos ver ver un costado coherente. Visto desde lo espiritual, en cambio, todo toma otro sentido. Génesis capítulo 14 y versículo 18. Génesis capítulo 14 y versículo 18 dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Punto primero, la palabra altísimo aquí es la palabra Elohim y significa preeminentemente, relativo a la altura en lo más elevado, majestuoso, supremo, exaltado, alto, en rango, encumbrado. Elohim deriva del verbo alam, que significa ascender. Aparece como adjetivo de más de 20 veces y describe a gobernantes exaltados, así como lo más elevado habitaciones en los muros del templo. Se convierte en un título divino cuando aparece junto a los nombres de Dios, tales como el Elohim o Elohim, Elión, Dios Altísimo, y se puede comparar como la declaración de los ángeles en el nacimiento de Jesús, diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Además, este aparentemente rutinario de Abraham como el rey de Salem se revela siglos después como un encuentro con un arquetipo de Jesucristo, su papel de sacerdote. Melquisedec significa mi rey es justo o legítimo. Y saluda a Abraham con pan y vino, figura de Cristo, ¿verdad? De lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, también reunido con sus discípulos, aprovechando ese tiempo tan valioso para Él. Y juntándolo a todos, dice que tomó el pan como símbolo de su cuerpo, ¿verdad? Sacrificado y maltratado. Y también el jugo de la vid, el jugo que se extraía y se extrae también hoy en día de la uva, como un elemento significativo y clásico también de aquel entonces de un real banquete. El versículo 19 de ese mismo capítulo dice: y le bendijo, capítulo 14 de Génesis y versículo 19, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Así que Abraham fue un hombre valeroso, un hombre valiente, cuando de esta manera fue bendecido también por el rey, por el sacerdote Melquisedec, rey de Salem en ese entonces. Así que vamos a ir, mis hermanos, a la quinta, a la cuarta característica de un cristiano descrita en la vida de Abraham en esta noche, y vamos a ver esto a la continuación de los versículos en el capítulo 14. Aquí la quinta esencia la vamos a ver y la vamos a encontrar siguiendo la lectura del texto, prosiguiendo desde el versículo 21 del capítulo 14, que dice de la siguiente manera: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes.
Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga yo, enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y las partes de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomaron su parte. Así que vemos un hombre, una característica de Abraham en esta noche, que es fue un hombre incorruptible. Habiendo pasado por esta situación, ¿verdad?, de guerra, y de habiendo tomado el botín de guerra como era costumbre cuando los hombres iban a la guerra, y todo lo que se recuperaba en la guerra, todo lo que se podía obtener en la victoria, pasaba a ser posesión de aquel que era victorioso. Ahora, en estos versículos que acabamos de leer, vemos una característica de Abraham y de un verdadero creyente siendo incorruptible cuando se ve tentado, ¿verdad?, por esta situación. Entonces, el rey de Sodoma dijo a Abraham, ¿verdad?, dame las personas y toma para ti bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, ¿verdad?, resaltando también la característica de Dios, los atributos de Dios como el Dios Altísimo. Este pasaje exime de mayores comentarios, pero tiene tanta similitud a las ciertas actitudes, actividades y conductas y comportamientos que vemos en nuestro alrededor, que bien le parece, más que del libro de Génesis de la Biblia sacado de un periódico de hoy en día, ¿verdad? Es como si un funcionario le dijera hoy a alguien o a algún cristiano o a alguna iglesia algo así: mire, hagamos un negocio. ¿Quieres? Tú me entregas todas esas gentes, todos esos cristianos que están allí en tu iglesia y que conoce sus nombres, y me da sus nombres, me da su apellido, para que yo lo tenga anotado, y ¿verdad?, y no me equivoque con sus nombres, y ni tampoco se me escape ninguno de ellos. A mí me interesa tener a esa gente, y tú te cobras el servicio quedándote con todos los bienes que de ellos obtenga, ¿verdad? Hay muchas propuestas hoy en día así, de hombres perversos, de hombres corruptos, hacia los líderes de la iglesia de hoy en día, y ellos hacen esa propuesta. Fíjense en el versículo 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham. Ahí vemos la posición de Abraham, ¿verdad? Y esto nos enseña a nosotros a ser incorruptible ante propuestas que puedan venir del enemigo, que puedan venir de Satanás. Fíjense el versículo 20, la respuesta que Abraham da, y tiene una pintura de esa fachada particular que caracteriza a un buen creyente, que no debemos dejarnos corromper. Vamos entonces a la característica número 6 en esta noche, y en esta ocasión ahora tenemos que avanzar, ¿verdad?, un poquito con la historia que encontramos, donde vamos a encontrar lo siguiente en el capítulo 18, un poquito más adelante del libro de Génesis, capítulo 18. Y Abraham ya transformado, ¿verdad? Capítulo 18, vamos a ir allá, al capítulo 18, mis hermanos, y leemos: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pase de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lava vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traed un bocado de pan, y sustenta vuestros corazones, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron:
haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara. Ahí notamos, ¿verdad?, una diferencia en la lectura sobre el nombre de Abraham. Ahora es Abraham, capítulo 18. Y dice, y fue aprisa a la tienda, y fue deprisa a la tienda ¿de quién? De Sara. Y antes era Sarai. Y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volverá a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleites, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar a luz siendo ya viejo o vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Ahí vemos, hermanos, en esta ocasión, ¿verdad?, esta situación que se le presenta a Abraham, siendo ya ambos de edad avanzada, y donde se encuentra esa situación de este hombre, de esta mujer. Recuerden que cuando él fue llamado tenía 75 años, dice que tenía Abraham cuando fue llamado a la tierra que Dios le estaba prometiendo, y ya había avanzado los tiempos y ya ella se consideraba ya una mujer no apta para dar a luz. Imagínense una mujer estéril, y aparte de estéril, una mujer ya entrada en edad, ¿verdad?, avanzada en edad. Pero algo interesante que leímos y que el mismo Dios dice, ¿verdad?, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y yo le hago la pregunta, hermanos, en esta noche, y a los amigos que están aquí, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dice la palabra de Dios que lo que es imposible para los hombres es posible ¿para quién? Para Dios. Y Dios es el Dios de lo imposible. Al Dios al que nosotros servimos es el Dios que lo puede todo. Y Él es el mismo que nos asegura esa promesa y nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces aprendemos bastante, ¿verdad?, de esta característica en esta noche. Dice, ahora tenemos que avanzar, como dijimos al principio, un poco, y nos vamos al capítulo 18. Y con Abraham, ya transformado en Abraham, hallamos un diálogo mano a mano, cara a cara, del siervo con su Señor. Jehová honra a Abraham, revelándole su plan de destruir a Sodoma y a Gomorra, ciudades malvadas. Ahora bien, si a Abraham lo que más le interesaba era su suerte, qué suerte iba a correr su sobrino, ¿verdad?, ante lo que se le avecinaba. El sentido del texto nos deja al descubierto otra faceta digna de tener en cuenta, ¿verdad?, que acabamos de ver en el versículo más adelante donde leímos, pero quise resaltar esta parte de lo imposible de Dios, porque Abraham le había creído a ese Dios. Por esa razón él dejó su tierra y su parentela para avanzar hacia la promesa que Dios le había hecho a él. Pero más adelante entonces vemos a Abraham, que era un hombre poderoso, otra característica
distintiva de un buen cristiano es que debemos ser poderosos ¿en qué? En la oración. Poderosos en la manera natural de hablar con Dios, de conversar con Dios como conversamos, ¿verdad? Con nuestros semejantes, con nuestros amigos, con nuestras esposas, ¿verdad? Con nuestros hijos. El creyente, el cristiano de Dios, tiene esa característica de poder ver a Dios cara a cara, hablar a Dios de manera confiado, ¿verdad? Y como lo vamos a aprender ahora en estos versos, donde vamos a estar viendo. Capítulo 18, versículo 23, a partir del versículo 23. Dice, se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirá también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos detrás de la ciudad, dentro de la ciudad. Destruirá también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que está dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Wow. Es increíble, ¿verdad? Abraham hablando, como diríamos nosotros en buen dominicano, de tú a tú. Y planteándole a Dios de una manera, claro, siempre respetuosa. Si leemos, ¿verdad? Podemos ver de qué manera mantuvo Abraham el respeto hacia Dios, nunca faltando respeto. Vamos al versículo 23, un poquito más adelante donde acabamos de leer, dice... Fíjense algo que utilizó Abraham y que podemos nosotros como hijos de Dios utilizar cuando hablamos con él. Dice el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirá también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirá también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, oigan bien, si hallares en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Oigan bien, comenzaron con 50. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, reconociendo la grandeza de Dios, ¿verdad? Aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltare de 50 justos 5. Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallares allí 45 justos, ¿verdad? Vamos bajando. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaren allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Vamos bajando. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallaré allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare 30. Y dijo, aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaren allí 20. Wow, bajó mucho. No lo destruirá, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallare allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que se acabó de hablar, que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Realmente Abraham estaba interesado en algo, ¿verdad? En alguien en específico. ¿De quién era? De su sobrino. La familia, ¿verdad? La familia por la cual nosotros intercedemos muchas veces, ¿verdad? Y quisiéramos que todos se convirtieran a Cristo, para que todos se salvaran. Oramos por nuestros amigos, ¿verdad? Para que ellos se puedan salvar de lo que viene y de lo que avecina, de la destrucción repentina a este mundo que muchas veces creemos que va a durar para siempre, que será eterno, pero que sabemos que no, que será pasajera. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces Abraham me gusta esta manera de cómo Abraham se acerca a Dios, habla con Dios y pone las pautas, ¿verdad? Con todo el respeto, con todo honor hacia Dios. Y van
entablando esa conversación hasta llegar, ¿verdad?, al final. Realmente, él debió llegar a uno. Y se refería a Lot, ¿verdad? Él debió llegar a uno, pero sabemos que la misericordia de Dios, aún hacia una persona, porque lo vemos más adelante, así fue, hermanos. Dice, entonces respondió Jehová, se hallara en Sodoma 50, ¿verdad? Como le vimos. Y volvió a hablarle, y le volvió a hablar, y volvieron, y él le dijo, no se enoje. Tenemos este texto por parte de esta conversación de Dios con Abraham. Surge 3 principios importantes. Descubrimos que la maldad de Sodoma pudo haber sido perdonada por causa de 10, porque ahí se quedaron, ¿verdad?, de 10 personas justas. De esto aprendemos que no es la presencia del mal lo que pone fin a la misericordia y a la benignidad de Dios, sino la ausencia del bien. Segundo, aunque en ocasiones Dios nos inspira a orar, mostrándonos las cosas que habrán de acontecer, nuestra intercesión debe concordar con el carácter de Dios y su pacto con la humanidad. Así como Abraham, podríamos apelar a Dios para que preserve ante el mundo su nombre, honor y perfecta justicia. Nosotros hemos sido llamados, ¿verdad?, para interceder. Y muchas personas se acercan a nosotros, habiéndonos conocido, y nos dicen, ora por nosotros, ¿verdad que sí? Por situaciones que se le presentan. O podemos de manera voluntaria orar por una situación que se presente en nuestro entorno, ¿verdad? Decía nuestro amigo Dani, hablando esta tarde, debemos hacer algo por Monteplata, ¿verdad? Lo que podemos, lo que debemos hacer. Pero como creyentes nosotros podemos orar. En nuestra iglesia, Monteplata, algo que Dios ha puesto en los últimos años de nosotros es orar. Orar, tenemos semanas de oración. Todas las primeras semanas de cada mes es de oración. Y pasamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, orando por Monteplata. Orando también por nuestro país, orando por una situación que se le presente a un amigo, a un hermano. Porque tenemos el poder de la oración en nuestras manos. Y es un poderoso recurso que tenemos nosotros como creyentes. Aunque frecuentemente medimos la capacidad de influir en otros en términos cuantitativos, la aritmética humana no puede ser utilizada para calcular el impacto de los justos. Dios salva a través de los muchos o de los pocos. Dios es misericordioso, y si nosotros como hijos de Él, entonces nos hacemos de esta característica de un verdadero creyente, entonces podemos utilizar el recurso de la oración. Hermanos, en esta noche vamos a ver entonces la número 7 de la característica del cristiano. Ya hemos visto las anteriores. Finalmente, la base que transformaría a Abraham en el personaje bíblico e histórico que es para esto, ¿verdad? Y digo que finalmente, para los que se están durmiendo, no se duerman. No, nadie se duerme. Las niñas mías me dijeron, papi, ¿cuánto tiempo es? Y le dice así. Dice, ay. Pero ellas dijeron que me iban a avisar. Dice, finalmente la base que transformaría a Abraham, el personaje bíblico que ya vimos que se llamaba Abraham primero, y que luego Dios cambió el significado de su nombre, ¿verdad?, por el padre de multitudes. Entonces dice que también lo transformó en un hombre que vamos a ver esta condición, que es la última, la fe. La fe debe caracterizarnos a nosotros, ¿verdad?, como hombres, y es lo que en esta noche también vamos a aprender. Dice, para esto, sin desmedro de todos los demás, tenemos que ir a la carta de los Hebreos, capítulo 11, ¿verdad? ¿Por qué a Hebreos? ¿Por qué un extremo, verdad, de la Biblia, de un extremo a otro? Hebreos, capítulo 11. Allí vemos a muchos personajes, ¿verdad? Que la Biblia llama los héroes de la fe. Y qué bueno que fuera que pudiéramos nosotros estar ahí en ese libro. Y creo que sí que podemos, ¿verdad? Porque
hay uno de los héroes de la fe que describe la Biblia en este capítulo 11, que es Elías, que él oró, ¿verdad? Y no llovió por mucho tiempo en la tierra, y luego volvió y oró, y llovió, ¿verdad? Y describe a Elías como un hombre igual a nosotros, ¿verdad? Igual a nosotros. Entonces, es una característica que no solamente está guardada para Abraham o para Elías, sino para cada uno de nosotros. Capítulo 11 de Hebreos dice, versículo 17, es donde específicamente habla de Abraham. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, del que había recibido la promesa, ¿verdad? De su unigénito. Habiéndoselo dicho, en Isaac será llamada a la descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob, a Esaú, refiriéndose a toda la descendencia de Abraham, ¿verdad que sí? Por la fe, este hombre, Abraham, en la cual hemos aprendido de él mucho en esta noche, en el capítulo 12 de Génesis, tendremos que obligatoriamente pasar por Hebreos, pero ya no como este hombre siendo probado, sino como este hombre, ¿verdad?, siendo mencionado en hebreo como el padre de la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. En el capítulo 11, si usted lo mira con cuidado, va a registrar las victorias gloriosas de los campeones de la fe, ¿verdad? No obstante, los versículos 13 y 16 hablan de aquellos que murieron sin haber recibido la promesa, aunque así la Biblia dice que todos murieron creyendo y se sintieron contentos de confesar que ellos eran tan solo extranjeros y peregrinos que viajaban, por así decirlo, a través de los territorios de aquel país, porque era para los verdaderos creyentes vivir por fe es morir por fe. Sé que para ustedes, ¿verdad?, para muchos de ustedes siendo extranjeros en este país, pueden sentir de Dios y han sentido de Dios su protección, ¿verdad? Han sentido de Dios su presencia, han sentido de Dios la manera como Dios ha obrado en sus vidas, en cada uno de ustedes. Y Él lo seguirá haciendo, mis hermanos. Él seguirá siendo el Dios todopoderoso, el Dios de las promesas, el Dios de proveedor, el Dios Rafa, ¿verdad?, el Dios sanador, el Jehová Jireh, que todo lo provee, Jehová en todo su esplendor y en todos sus nombres, para proteger la vida de cada uno de ustedes. La clave para la confesión de este grupo admirable en Hebreos capítulo 11 es que cuando recibieron la promesa de Dios, se sintieron plenamente convencidos, como sucedió con Abraham y sus descendientes, de que la promesa era verdadera. De esa manera abrazaron literalmente o saludaron aquella promesa en sus corazones. La palabra confesar nos ayuda a entender cuando espontáneamente estos mártires de la fe tomaron el camino de Dios y nos legaron su testimonio, que su palabra registra rindiéndole tributos. Eso es lo que pasa aquí en el libro de Hebreos cuando leemos, ¿verdad?, de la vida de este hombre. Es un tributo a este hombre que había abrazado la fe, que había se había aferrado a Dios, aun cuando tuvo algunos momentos, ¿verdad?, difíciles en su vida, cuando él en medio de su llamado tuvo que ir a la tierra de Egipto
desviando, ¿verdad?, lo que Dios le había enviado, pero aún así Dios tuvo misericordia de él y le llamó y lo mantuvo, ¿verdad?, en los caminos para que él siguiera hacia adelante. Pero él aferrado, su fe aferrada hacia la persona de Dios, iba adelante para seguir a Dios. Si bien es cierto que estas personas alcanzaron muchas victorias por medio de la fe, el texto dice que ninguno de ellos recibió todas las cosas que fueron prometidas. Que nosotros recibamos lo que es, confesamos, pedir, orar o esperar, no cambia el comportamiento, la actitud del creyente consagrado. La adoración y el andar en la fe no depende de las oraciones contestadas o no contestadas. Nuestra confesión del señorío de Cristo en nuestras vidas ha de ser consistente, una celebración diaria de profunda gratitud hacia la persona de Dios. Claro está que para llegar a esa maravillosa fe, Abraham debió transitar por 6 escaleras o por 6, ¿verdad?, características, o por 7 con las que ya hemos visto esta noche, escalas previas que ahora quiere recordarle, como para que se olvide de incorporarla a su vida. ¿Usted desea tener ese grado de fe que tenía Abraham? Cada uno de nosotros hacemos esa pregunta, o nos podemos hacer esa pregunta en esta noche. Cada uno de nosotros deseamos tener ese grado de fe que tuvo Abraham. Podemos llegar a tenerlo. Ese grado de fe está ofertado para cada uno de nosotros en esta noche, y está ofertado en su palabra para que nos hagamos de ello, para que nos aferremos a ello, como lo hizo este hombre. Entonces cada uno de nosotros deberá cumplir previo, ¿verdad?, a cada una de las características que vimos al principio en esta noche, diciendo las 7 características de un verdadero cristiano. Primero, la obediencia, ¿verdad?, hacia Dios, la generosidad, la valentía, recibir bendiciones, ser incorrupto o incorruptible, poderosos en oración. Estas 7 estaciones habrán de llevarlo a la 7ª que hemos visto esta noche, y es la más admirada por todos, pero también la que resulta de pagar un premio, la fe incalculable en la persona de Dios. Que el Señor nos bendiga.